paraxial. La óptica paraxial tiene en cuenta que vamos a trabajar espejos y pues estos espejos tienen la formación de una imagen y efectivamente en la formación de una imagen, entonces podemos presentar pues las características de posición y de pues obtener pues efectivamente pues el proceso de la imagen. El principio de Huygens establece que nosotros ya tenemos que pensar en algo que se llama la óptica paraxial, la óptica física. La óptica física tiene dos fenómenos que vamos a estudiar, que es el fenómeno de reflexión y de refracción. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que tenemos el principio de Huygens, estamos estableciendo de que una fuente puntual, ¿sí?, me genera una onda plana, y que cuando pasa por una interfaz, esa onda plana, entonces también vuelve a tener la misma naturaleza de la fuente primaria. Quiere decir que estoy considerando que esta fuente que tengo acá es una fuente puntual, que es una fuente puntual que tiene la misma velocidad y la misma frecuencia. La misma velocidad y la misma frecuencia en su proporción, que es la perturbación que nosotros estamos identificando. Entonces, para poder entender un poco mejor, tenemos una fuente acá, ¿sí? Vamos a colocar esto en función de... Pucha, se dañó la fuente. Sí, la punta se dañó. Bueno, no les conviene por ningún lado. Entonces tenemos la fuente, ¿sí? Esa fuente entonces se propaga. Tenemos este que es el frente de onda, que ustedes ya conocen. Tenemos aquí un punto P1, un punto P2 y un punto P3, que consideramos entonces en función de la propagación de esta ondícula, bueno, de este frente de onda. Si nosotros consideramos que desde aquí hasta aquí tenemos una velocidad constante, inmediatamente pensamos en el movimiento rectilíneo uniforme. X es igual a velocidad por el tiempo. Ese delta de t que tengo aquí es la posición, el tiempo inicial por el tiempo final. Por eso es que aparece que x es igual a la variación del tiempo por la velocidad. Ese es el movimiento uniforme que conocen ustedes. Si una fuente inicial tiene tanto para un punto P1, ese punto P1 se va a ver reflejado en una nueva ondícula, que pues yo puedo considerar como una fuente secundaria. Solo que las fuentes secundarias van a tener entonces la misma naturaleza de la fuente primaria. Eso es lo que tiene que ser el principio de Huygens. Digamos que el principio de Huygens pues no aparece ahí en el contenido. Lo que sí aparece es el fenómeno de reflexión y refracción de la luz, que es el principio de ley de Snell. Pero es importante introducir el concepto de la ley, del principio de Huygens para poder entender qué es la ley o los enunciados o los postulados de Snell. Cuando hablamos de reflexión y refracción de la luz, estamos hablando de que tenemos dos nuevos fenómenos físicos que se atribuyen a la interfaz o a una superficie. Si nosotros consideramos que esto es una superficie plana, bueno, relativamente plana, y sobre ella vamos a incidir una perturbación, y esa perturbación se va a reflejar y el otro pedacito, digamos así, se va a transmitir o se va a refractar, es lo que conocemos como los postulados de Snell. Solo que Snell tiene una condición, ¿no? ¿Cuál es la condición que nos plantea Snell? De que efectivamente cuando yo tenga esta superficie, la superficie no sea difusa. ¿Qué quiere decir que no sea difusa? Que no tenga rugosidades, que no tenga ninguna imperfección. Es decir, que sea totalmente lisa. Si está totalmente lisa, yo puedo considerar entonces que el sistema es totalmente de ley de Snell, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para esta superficie no difusa que estamos trabajando, la vamos a llamar interfaz, ¿sí? Para no decirle superficie o superficie de contacto, como le quieran decir. Entonces, establecemos que si tenemos una ondícula o una onda plana que viaja, ¿sí?, y se refleja en un punto o choca en un punto y se va a reflejar, Snell plantea que el ángulo de incidencia es el ángulo de reflexión. Entonces, nosotros, ¿cómo verificamos que eso es cierto? Pues podemos primero decir que esta onda plana que tenemos la vamos a igualar de nuevo a lo que es nuestro rayo. Recuerden, toda la energía que lleva aquí, nosotros esa energía la vamos a sustituir simplemente por la cabecita que tiene aquí, pues ese vector, digámoslo así, o esa flecha, que pues en el caso de nosotros es como si fuese un fasor, ¿no? Entonces la teoría del rayo la vamos a introducir. ¿Para qué? Pues para que podamos identificar como que más claramente, digamos que los dibujos trabajan más con teoría de rayo que con la onda plana, sino usted casi nunca encuentra que pues tienen una onda plana. Los encuentran de esta forma.
Entonces tenemos 5 características principales. Un ángulo inicial, que es el ángulo incidente. Tenemos el ángulo de reflexión, que es el ángulo de rebote sobre la interfaz. El ángulo de transmitancia o ángulo de refracción, como le quieran decir, no importa. Y van a aparecer dos nuevas características. Bueno, una nueva característica que es el índice del medio, que en este caso tenemos un plano con un índice N1 y un plano con un índice N2. Esos son los dos índices que tenemos sobre los planos, que no necesariamente N1 y N2 son diferentes. Podemos decir que podemos tener también aire, digamos, y aire aquí, o agua acá y agua acá, cualquiera de los dos. Entonces aparecen estas 5 características que es, digámoslo así, que son los que se evidencian sobre el trabajo de este índice perdón, de estos dos métodos o estos dos análisis de fenómenos que tenemos ¿sobre qué? Sobre la propagación de una onda electromagnética o sobre la propagación de una fuente puntual, porque podemos establecer los dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a caracterizar el sistema. Entonces, el primer postulado que pues dimos por encima es que el ángulo de incidencia es el ángulo de reflexión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta interfaz es una interfaz no difusa. Entonces, Snell postula que el ángulo de incidencia es el ángulo de reflexión y que además de eso, esta ecuación que tenemos aquí nos está mostrando la transmitancia, nos está mostrando la refracción de la luz o la refracción de la onda, teniendo en cuenta que tenemos un índice N1, un índice N2, el seno de teta 1 y el seno de teta 2. Esos son los dos que tenemos. Entonces, de aquí que decimos que si N1 es igual a N2, entonces me queda el seno de teta 1 igual al seno de teta 2. Y ya sabemos que por óptica parcial el seno de teta se puede aproximar por teta, por lo tanto teta 1 es igual a teta 2. Y efectivamente nos está quedando la misma, o sea que a partir de la ecuación o del postulado número 2, nosotros estamos llegando al postulado número 1. Entonces esa transmisión tiene que ser a través de una superficie que va a ser lisa y que la transmitancia va a ser constante de un medio a otro medio. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar una velocidad para poder entender cómo propagamos entonces de un medio a otro. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos que N1 efectivamente es igual a N2, en el sentido de que yo tengo aquí un medio, aquí tengo otro medio, y voy del medio 1 al medio 2, entonces yo digo que N12 es igual al seno de teta 2 sobre el seno de teta 1. Pero si por el contrario yo tengo el medio y voy desde el índice N2 hasta el índice 1, o sea, tengo acá la flecha, entonces voy de 2, 1 y me quedaría seno de teta 1 sobre seno de teta 2. Estas dos expresiones que tengo aquí, pues salen de aquí mismo, mire, ¿sí? Si yo divido N1 entre N2, entonces despejo de aquí, ¿qué? El valor de este seno pasaría para acá y me queda pues esto que tengo acá, del índice 1 al índice 2. Pero si por el contrario divido N1 entre N2 y despejo entonces de acá seno de teta 1, entonces tengo esta expresión. Mira. O sea que la expresión no es algo nuevo que sale, sino simplemente es un subyacente de la ecuación general que estamos obteniendo. Solo es la particularidad de que cuando vamos de un índice 1 a un índice 2. Entonces hemos definido el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión y el ángulo de transmitancia, pero no sabemos qué es el índice. N, que es el índice del medio, me está mostrando la densidad específica de la propagación o del medio en el que yo estoy trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Que es una propiedad intrínseca que va a estar dada en función del medio. Entonces digamos que tengo el aire. El aire entonces tiene índice igual a 1. ¿Sí? Que yo tengo el vidrio es 1.75, que yo tengo el agua, entonces el agua es 2.25, ¿sí? Entonces va a depender de el medio en el que nosotros encontremos, o sea, esta densidad específica que nosotros hemos trabajado hasta el cansancio como homogénea y vamos a seguir trabajando de la misma manera. Entonces de aquí aparece la relación matemática. ¿Cuál es la relación matemática? De que el índice que nosotros estamos obteniendo efectivamente es C sobre B, ¿sí? C sobre B teniendo en cuenta que C es la velocidad de la luz y B entonces es la velocidad del medio. Entonces, teniendo eso, podemos decir que el índice es adimensional porque la velocidad de la luz sea en metros sobre segundo y la velocidad del medio en metros sobre segundo. Se cancela y el índice nos queda dimensional, o sea que es un factor. Esta ecuación es un factor que me está determinando entonces la proporción que yo tengo en el medio para hacer la propagación efectiva de la reflexión o de la transmitancia que estoy obteniendo. ¿Listo?
Entonces aparece esta ecuación que también es importante. Si yo digo que N1 es igual a C sobre B1 y lo relaciono con N1, N2 que es igual a C sobre B2, de esta proporción estoy obteniendo esta ecuación que tengo acá, mire. B1 sobre B2 es igual a seno de teta 1 sobre seno de teta 2. ¿Sí? ¿De qué me sirve eso? Pues que a veces no tengo el índice. Si no tengo el índice, pues puedo tener la velocidad. Si nosotros pensamos en la velocidad, digamos, tenemos en el subsuelo una propagación de una onda, ella viajó a través de aquí, aquí tengo, por ejemplo, un esquisto, aquí tengo roca dura, en la roca dura la velocidad es de 5.000 metros, en el esquisto es de 250 metros por segundo, quiere decir que tengo velocidades diferentes a través de las densidades que tenga de los medios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta ecuación también me va a servir para cuando esté calculando mis valores. O sea que ¿cuántas ecuaciones estamos obteniendo finalmente? Pues cuatro que pues son en sí las mismas, ¿no? Este que es el postulado de ley de Snell, que es sí, solo sí para cuando considero que tengo superficies no difusas. Si yo tengo superficies difusas, efectivamente se me cae la ley de Snell, o sea, no me sirve esta ley de Snell, ¿sí? Pero con esas superficies puedo considerar esta ecuación y esta ecuación que es la de transmitancia. Esta ecuación pues simplemente es la ecuación que yo tengo del índice que está atribuida a esta de acá. O sea que simplemente son ecuaciones, una que llegan a la otra. Entonces, si nosotros tenemos varias interfaces, a veces podemos tener N1, N2, ¿sí? Pero también nos dan las velocidades, que era lo que les estaba diciendo ahorita, la velocidad 4, y la velocidad está en función de C sobre N, que es esta ecuación que yo tengo aquí, ¿sí? Esa es la ecuación que yo estoy relacionando. Entonces, no necesariamente siempre vamos a obtener el índice o la velocidad, también nos pueden dar el ángulo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Es hasta ahora muy sencillo esa parte. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Un rayo se propaga hasta una interfase con un índice N1 igual a 1, o sea que estamos en el aire, ¿sí? Al traspasar la interfase sufre un cambio de ángulo debido a un cambio de medio con N2 igual a 1.45, o sea que nos están dando N1 y N2. Y dice que el ángulo de incidencia es de 35 grados y que calcule el ángulo de reflexión, la velocidad en el medio 2 y aparte de eso que el error del ángulo de incidencia respecto al transmitido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos piden el ángulo de refracción o el ángulo de transmitancia. Pues no tenemos sino una sola ecuación para transmitancia, que es esta. Entonces ya tenemos N1, N2, no tenemos teta 2, pero sí tenemos teta 1. ¿Cuánto vale teta 1? Vale 35. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Reemplazamos entonces. Bueno, primero despejamos, ¿no? Entonces N2 lo pasamos aquí. Ya no me quiere escribir. N2 lo pasamos a dividir. Entonces me queda N1 sobre N2. Seno de teta 2 queda solito. Seno de teta 1. Entonces aquí tengo que teta 2 es igual al arcoseno de N1 sobre N2 por el seno de teta 1. Ahora sí reemplazo los valores. ¿Qué reemplazo? Pues que el teta 2, que es el ángulo de transmitancia, es igual al arcoseno por 1 por el seno de 35 sobre 1.45. ¿Cuánto me está dando? Me está dando 23.30. ¿Sí? Hasta ahí ya tengo el ángulo de transmitancia. ¿Qué más nos está pidiendo? En la parte 2 nos está pidiendo la velocidad. Solo tengo, pues, bueno, la ecuación que tengo es esta, porque también puedo utilizar B1 sobre B2, pero no conozco la otra velocidad, entonces no me sirve. Entonces solo me queda para calcularla con esta ecuación. N es igual a C sobre B, entonces B es la velocidad que yo estoy obteniendo, que sería C, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz, una constante universal, y N, que en este caso es 1.45 porque estoy en el medio 2, me dice que en el medio 2. Si fuese en el medio 1, entonces aquí inmediatamente sería 1 porque estoy en el aire. Al hacer la división entre 3 por 8, 3 por 10 a la 8 metros por segundo sobre 1,45 me está dando 206,89 por 10 a la 6 metros sobre segundo. O sea que ya estoy obteniendo la velocidad y ya encontré el ángulo de transmitancia. ¿Qué me pide? La parte C me pide que el error del ángulo de incidencia al transmitido. Entonces vamos a mirar qué pasa porque pues me dio este es el ángulo de transmitancia. Pero ¿qué sucede? Yo quiero saber si ese ángulo con respecto al incidente es el mismo. ¿Cuánto vale el incidente? Ya sabemos que el incidente vale 35 grados, ¿sí? 35 grados, no 35%, 35 grados. ¿Cuánto nos dio el de transmitancia? Nos dio 23.30, ¿sí? Entonces yo lo que hago es que despejo. ¿Qué voy a despejar? Teta 1, porque teta 1 es el que yo voy a calcular que es el incidente.
ya tengo entonces teta 2. Entonces, teta 1 es seno de teta 1 sobre N2 sobre N1, o sea, pues simplemente estoy pasando este a dividir, seno de teta 2 que es el reflejado, el refractado, teta 1 entonces me queda el arcoseno, hago el reemplazo y me está dando 34.99 y el valor era 35 grados. Entonces yo les pregunto, ¿por qué me dio 34.99 y no me dio 35? ¿Mm? Ay, Dios mío, ¿están durmiendo o qué? No, señor. Entonces, ¿por qué me da a mí? ¿Por qué me da entonces 34.99 y no me dio 35? Porque, o sea, primero que todo, siento que la exactitud del ángulo debe ser muy, o sea, se debe respetar mucho y no se va a aproximar, ¿no? La estoy tratando de hacer en la calculadora y a ver si me da exactamente así como usted le da o aproximar el ángulo. O sea que, ¿cuál fue el problema de por qué no me da 35 grados completos? Joan David, ganes el 0,5. Pues profesor, nosotros no usamos los decimales existentes en el cálculo del otro, todos pues. Le ganó Entonces, Joan al David, entonces exactamente. siempre va a haber un error humano. Entonces, pues ahí está. Bueno, Joan se ganó el 0,5 para el quiz del día de hoy. Lástima, Joan David, ¿no? ¿Ve? Lástima. No, Entonces profe, resulta no que importa, con tal de que me resuelva la duda, pues. efectivamente, porque nosotros consideramos aquí solo dos decimales. Si nosotros hubiéramos considerado todos los decimales, efectivamente íbamos a tener 35. Entonces nosotros vamos, la leche, entonces nosotros vamos a encontrar cuál es el error, ¿sí? ¿Cuál es el error entonces? Valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico. ¿El teórico cuál es? 35, ¿no? Que es el que tenemos. El experimental sería este, ¿sí? Entonces lo vimos entre el teórico y efectivamente nos da 0,028, 0,03%. Entonces usted diría, no, pero eso prácticamente es nada, ¿no? Pero resulta que si Elon Musk gastó 250 millones de dólares haciendo su transbordador y él se peló en 0,03% en la inclinación del ángulo de incidencia, puede ser que el transbordador se le explote. Entonces hay que tener mucho cuidado con las mediciones y cómo se trunca, ¿no? Eso es un ejercicio para eso, ¿no? Bueno, me fui al extremo, pero pues de todos modos es verdadero el ejercicio. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna duda, inquietud? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a Profe, hacer el siguiente. Dígame. yo sí tenía una inquietud. Dice que pues tengo como un poquito de problemas con internet y me perdí. Dice, un rayo se propaga por la interfaz y bueno, que traspasó la interfaz en el ejercicio, ¿sí? ¿Sí? ¿Puedo mirar el enunciado? Debido al cambio de medio. Profe, es que en la imagen que usted nos mostró al principio, pues yo sí quedé como un poquito perdido. Al principio de la clase había, el ángulo se reflejaba sobre una superficie, ¿sí? Pero aquí dice que traspasa de medio, entonces ahí como que me perdí en el cálculo de los ángulos. No, lo que pasa es que el Es, índice es, de es. reflexión, perdón, el ángulo de reflexión siempre va a ser igual al ángulo de incidente, pero el ángulo de refracción o el ángulo de transmitancia sí es el que nosotros calculamos con la ecuación n1 por el seno de teta 1 equivalente a n2 por el seno de teta 2, ¿sí? Ah, listo, listo. Pero entonces, ya no va a ser el de refracción, sí va a ser diferente pues, al inicial, ¿sí? Exactamente, aquí Al- decimos que el de reflexión es el mismo 35, pero aquí el de refracción sí nos dio ¿cuánto? 23.30, ¿sí? Listo, perfecto, listo. Bueno, está bien. Un rayo se propaga hasta una interfaz, que ese fue el que acabamos de hacer. Ahora vamos a hacer el siguiente. En una piscina de índice N1 igual a 1.33 se propaga un rayo con un ángulo de incidencia de 2 grados. Al salir de la piscina, el medio es el aire y la frecuencia de perturbación es de 4 por 10 a la 15 hercios. Calcule
la velocidad en el medio 1, la longitud de onda perturbada y el ángulo de transmitancia. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces aquí tenemos el dibujito. Tenemos entonces aquí una fuente que tiene una frecuencia de vibración de 4 por 10 a la 15. Tenemos entonces efectivamente aquí el primer rayo, tenemos aquí el ángulo inicial que sería 12 grados. Tenemos entonces N1 que sería 1.33 y N2 que sería 1. Vamos a calcular entonces el ángulo de transmisión, la velocidad y la longitud de onda. Nos dieron la frecuencia, pues para eso es que vamos a calcular, o con eso es que vamos a calcular la longitud de onda. Entonces empezamos con la velocidad del medio. ¿Qué utilizamos para la velocidad del medio? Efectivamente, n es igual a c sobre b. Es decir, que b es igual a c sobre n y por lo tanto c vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y la velocidad entonces, y el índice es igual a 1.33 en el medio 1, ¿sí? En el medio 1. Ahora entonces la velocidad nos está dando 2.2 por 10 a la 8 metros por segundo, una velocidad casi cercana a la luz. Esa es la velocidad de perturbación. Ahora vamos a calcular la longitud de onda. ¿Cómo calculamos la longitud de onda? Entonces recuerden que cuando vimos espectro electromagnético, vimos frecuencia y vimos la longitud de onda. Y vimos que ellas son inversas. La frecuencia es igual a la velocidad sobre la longitud de onda, ¿no? Sobre la longitud de onda. ¿Qué quiere decir eso? Que pues que cuando tenemos un ciclo completo, medible, la longitud de onda se da en metros, la frecuencia se da en hercios y el periodo lo da en segundos. Ahí tenemos caracterizado nuestro movimiento, ¿sí? Vibratorio. Entonces, la longitud de onda es igual a la velocidad que acabamos de calcular sobre la frecuencia, 2.2 por 10 a la 8 metros por segundo sobre 4 por 10 a la 15 hercios me da una longitud de onda de 5.5 por 10 a la menos 8 metros. Entonces pueden ir allá a la imagen que tienen de espectro electromagnético y ver a la menos 8, está como en los protozoos, ¿no? No, está después de los protozoos, prácticamente como por el núcleo está esta longitud de onda, ¿sí? Y finalmente nos dice que calculemos el ángulo de transmisión o el ángulo de refracción. Entonces tomamos la ecuación, N1 seno de teta 1 es igual a N2 por el seno de teta 2, seno de teta 2 es igual a N1 sobre N2 por el seno de teta 1, ¿sí? Teta 2 es el arcotangente, despejado entonces N1 sobre N2, ¿cuánto vale N1? Vale 1.33, el ángulo que nos da vale 12, y N2 como es el aire, porque dice que es el aire, o sea que ya están asumiendo que nosotros ya vimos que el aire tiene un índice igual a 1, ¿sí? Entonces recuerden, cuando le digan a usted pasa del aire al agua, entonces el agua muy seguramente se lo darán, pero de pronto el aire no le dan ¿qué? El valor de este índice. Hacemos entonces el procedimiento y nos da 16.05 grados. ¿Listo? Entonces, ya calculamos el ángulo, calculamos también la longitud de onda y calculamos también la transmitancia, que sería entonces la velocidad en el medio. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, inquietud? No, señor. Bueno, entonces, Profe, una pregunta. dígame. Aquí estábamos hallando el ángulo de refracción, ¿sí? ¿Sí? Y usted nos comentaba que el ángulo de reflexión va a ser igual si la superficie es lisa, ¿sí? ¿Algo así? ¿Sí? Y para el caso, vamos, del agua, la superficie del agua pues se puede considerar así lisa, o sea, en ese caso, si hay Sí, refracción, no estamos considerando que el agua se está moviendo, ¿sí? Sí, a eso es lo ok. que se refiere. Estamos Entonces el considerando ángulo que de el agua está reflexión sería quietica. el mismo. ¿Cómo? El ángulo de reflexión ahí sería el mismo. Sí, exactamente. Estamos considerando casos de que sea la ley de Snell. O sea, digamos que usted está diciendo aquí el ejercicio, que la interfaz que está aquí, ¿sí? Si es agua, entonces usted diría, no, pues aquí entonces efectivamente usted nunca va a ver que el agua está quieta, se está moviendo. No, nosotros estamos considerando que ella está quieta y que está formando una interfaz completa, completamente lisa con respecto al aire. ¿Sí? Listo. Listo. ¿Qué otra duda tienen? ¿Ninguna? Bueno.
Entonces vamos a ver energía de ondas electromagnéticas, ¿sí? Que es entonces el último tema con el que vamos a acabar, que vamos a introducir en el parcial. No vamos a ver radiación, pero sí vamos a ver energía de una onda electromagnética. Entonces, cuando hablamos de la energía electromagnética, pensamos en la energía que ustedes vieron allá en el electromagnetismo, donde decían que la energía del oscilador era la energía potencial más la energía elástica que sufría esa carga estática, ¿no? Entonces, de esa distribución y calculando la integral y haciendo pues todo el proceso, obtenían esto, que la energía del sistema es un medio de epsilon sub 0 por la densidad del flujo eléctrico que era al cuadrado, ¿sí? Eso lo pueden revisar en la página 382 del Alonso Fin, ¿sí? Esa es 382 de dipolo, ahí más allácito está. Entonces, efectivamente vemos que la energía, porque pues es que aquí no es que sea energía promedio, sino simplemente la energía. Solo que yo le coloqué una barra para que no sea lo mismo que el campo eléctrico, porque pues yo no soy capaz de hacer aquí como una hechurca, que es la que hace el libro. Entonces yo digo que la energía, que es esta que estoy obteniendo aquí del campo eléctrico y del flujo magnético, es igual. Por eso es que el total es igual a un medio más un medio, me está dando entonces simplemente esto que es epsilon sub 0 por el campo al cuadrado, que es la densidad del campo eléctrico. ¿Por qué hablamos de densidad? Porque la densidad es la que me satisface el valor cuadrático. ¿Sí? Por eso hablamos como de un valor medio, por decirlo así, pero en el campo, no en la energía. Entonces esa energía, pues prácticamente, digámoslo así, en cierta forma ustedes la observaron en el electromagnetismo, y era una parte superficial de lo que es la energía de un campo eléctrico y un flujo magnético que se asocia a un movimiento, pero un movimiento de una carga. Aquí estamos moviendo es todo el campo electromagnético. Tienen que tener mucho cuidado con identificar qué es un campo eléctrico y qué es una onda electromagnética. Un campo electromagnético existe sobre el campo eléctrico y el flujo magnético, pero la onda electromagnética es mover ese campo electromagnético. ¿Sí? Ten mucho cuidado con esas fenomenologías que tienen ahí no sé, en sus apuntes o lo que están teniendo en cuenta para estudiar. Entonces, la energía que nosotros tenemos efectivamente depende de la permitividad del vacío, pero nosotros no siempre tenemos la permitividad del vacío porque podemos tener la permitividad de un material, es decir, estamos en el agua, la permitividad es igual a la permitividad del agua por la permitividad del vacío. Esto me va a decir en qué medio estoy. Cuando estoy solo considerando el vacío, este epsilon sub R es igual a 1, que es la permitividad relativa. Pero cuando no estoy en un medio, no estoy en el vacío, esa permitividad tiene un valor. Y al multiplicarla por la permitividad del vacío, pues entonces efectivamente tengo esta permitividad del material. Sí, eso pues también lo vieron en el electromagnetismo. Simplemente les estoy haciendo es como, ¿cómo se dice? Recordando, ¿sí? Trayéndole esos conceptos, ¿no? Como habla el gato, la recordación de lo que es el campo eléctrico asociado a la energía, al total de la energía. Entonces, la intensidad mecánica que ustedes conocen allá, que es el valor de la energía sobre la velocidad, o la energía que nosotros estamos teniendo en función de la intensidad y de la velocidad de propagación. ¿Sí? Recuerden que se lo vieron en conservación, no sé si de pronto lo alcanzaron a ver. Entonces, en la intensidad se relaciona el valor que nosotros estamos observando de la energía que acabamos de calcular, que es la total, sobre entonces resulta que esta energía es la energía total de la onda electromagnética. Aquí entonces estamos diciendo que esta energía pues es lo que acabamos de calcular efectivamente, decir que es epsilon sub 0 por el campo o la densidad al cuadrado. Entonces lo que estamos interpretando es que la onda plana que estamos llevando desde un punto hasta otro punto va referenciado hacia el campo electromagnético que tenemos. Ese campo electromagnético entonces nosotros lo podemos ver, voy a dejarlo aquí, como este producto vectorial entre el campo y el flujo. Es decir, el producto vectorial entre el campo y el flujo que me da, pues esto que tengo acá, ¿no? Este vector que es perpendicular. Como este vector es perpendicular, entonces este seno es el máximo valor que puede obtener ese vector. Por eso es que estoy colocando que ese máximo valor es simplemente
tener E y B, que sería entonces la magnitud del campo eléctrico por el flujo magnético. Si este B nosotros lo podemos relacionar con la ecuación de onda electromagnética, que ya vimos, ¿sí? Allá en ondas, búsquenlo en ondas electromagnéticas. B es igual a E sobre C. Reemplazamos acá y nos va a quedar entonces E punto E sobre C, que me va a hablar en el sentido de que aquí tengo a R gorro. Se me dañó el lápiz, ahora sí. R gorro, R gorro. Y entonces voy a obtener que me queda que E al cuadrado, que es la densidad de campo eléctrico, es igual a C, E cruz B. ¿Y esto para qué nos va a servir? Porque efectivamente vamos a poder calcular la campo, que es el campo electromagnético que nosotros estamos obteniendo, densidad, o vamos a poder, así, cuando hablamos de la intensidad de propagación, la intensidad de reemplazar esa densidad en función de este campo, la densidad de propagación es generada sobre la energía en la unidad de tiempo y es igual a la energía sobre el tiempo. Eso es lo que ustedes conocen de potencia, ¿no? Recuerden que la potencia es igual al trabajo, el trabajo es igual al valor de la fuerza por la distancia, de ahí sale entonces la relación de movimiento uniforme. Entonces, de acá entonces decimos que si I varía en función de C por epsilon sub 0 por E al cuadrado, que es el campo, podemos hacer la integración, podemos integrar, perdón, podemos realizar la integral desde el valor que voy a obtener de la densidad del campo eléctrico. Entonces, E al cuadrado, que es entonces el valor de esa densidad, es igual al valor este que hemos calculado acá, ¿sí? Entonces, estamos reemplazando el valor. Ese valor que reemplazamos, entonces, es este que tengo acá. Multiplicamos C por C, epsilon sub 0, y estamos obteniendo entonces la integral superficial de esta función. Profe, ¿de dónde salió el diferencial? El diferencial salió de que nosotros estamos considerando la perturbación, ¿sí? Como una ondícula, ¿no? Como una ondícula, esta ondícula que tenemos. Así entonces hemos llegado a esta integral, que esta integral es bien importante para nosotros. De pronto ustedes ya en los ejercicios que han hecho se han preguntado, y el profesor, ¿por qué no nos ha sacado el vector de Poynting, que es el que nos está dando la dirección del movimiento? Es porque estamos considerando que el vector de Poynting nos está dando la dirección. Mire que el vector de Poynting S, porque así lo llama Serway, llama un montón de libros también, en la literatura aparece como S, es igual a C cuadrado por epsilon sub 0, pero esto es ¿qué? El campo por B por el seno de teta. Si ellos son perpendiculares, me queda simplemente que S es igual a C cuadrado por epsilon por el campo por el flujo. Mire. Y de aquí de esto sale la intensidad, o sea que la intensidad de la onda electromagnética se relaciona con el vector de Poynting, ¿sí? Eso es lo que quiero que observen. Esa es la energía que yo transmito a través de un sistema. Y eso es lo que me permite llegar a encontrar lo que es el momento lineal de la partícula radiada y el momento angular. El momento lineal es la energía, eso por definición, la energía sobre la velocidad. La energía total ya sabemos que es E por E cuadrado, pero E cuadrado es C por el producto vectorial. Cancelamos la C y estamos obteniendo el momento lineal. Y lo mismo aquí, acordándonos de la definición de momento angular, porque de aquí sale la definición de inercia, de momento inercial que ustedes ven allá en mecánica, que es R por P, pero P es esto que tenemos aquí y nos da esto. Entonces, la potencia de un sistema va a estar relacionada con la intensidad y el área. ¿Cuál es la intensidad? C por epsilon sub 0 por el campo al cuadrado. Se me dañó ya el lápiz, no me quiere funcionar bien, se me cayó. Bueno. Entonces ya estoy obteniendo la relación energética. ¿Por qué? Porque es que de la relación energética aparece lo que es la radiación electromagnética. La radiación electromagnética no es simplemente la definición informal, digámoslo así, por no decir simple o simplesca, de lo que nosotros decimos que es simplemente la emisión, ¿no? Si usted tiene el sol y tiene una emisión solar, entonces dice, no, esa es la radiación electromagnética. No, la radiación electromagnética va enfocada hacia la condición de Sommerfeld, ¿sí? Que lleva entonces usted la ecuación de Helmholtz, que pues es un poco más complicado, pero hacia allá es donde va la física de la radiación electromagnética, ¿sí? Aquí las dos consideraciones que nosotros podemos hacer son la condición del dipolo eléctrico oscilante y la condición del dipolo magnético oscilante. Lo que pasa es que las dos consideraciones, pues, se deben realizar, digámoslo así, en función del procedimiento
matemático que pues ustedes puedan obtener. Hay que hacer una transformación de coordenadas esféricas a cada uno de los valores y así efectivamente lo vamos a calcular. Entonces quiero que quede claramente lo de energía, porque energía sí va a salir en el parcial, radiación electromagnética no, por eso digamos que no se los voy a explicar. Se los voy a explicar después de parciales, antes de entrar a interferencia, porque no quiero que queden robados, como dicen, de radiación electromagnética. En radiación electromagnética me puedo echar todas unas 2 horas y media, y no es que es más, pero pues no lo quiero hacer simplemente ahí apurado. Les iba entonces a decir que, bueno, vamos a iniciar con la actividad del quiz. Para la actividad del quiz tienen 30 minutos. Ah, bueno, ¿tienen alguna pregunta primero? ¿Por qué tan poquito tiempo? No, mentira, no les voy a hacer quiz. Van a hacer lo siguiente. Les voy a habilitar el sistema para que en los mismos grupitos que se hicieron, preferiblemente, hagan un mapa mental. ¿Sí? Y aparte del mapa mental, van a hacer una, ¿cómo se llama eso? No lo llamemos sinopsis. Hagámoslo un mapa mental con un cuadro sinóptico. ¿De qué lo van a realizar? De lo que son las ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes lo que van a hacer es que van a tomar todo lo que hicieron de ondas electromagnéticas, ¿sí? Porque radiación electromagnética o energía de ondas electromagnéticas también entra, lo de óptica paraxial, y en la primera parte van a hacer muy bien hechecito, lo van a hacer a mano. Les voy a dar 2 horas, ¿no? ¿Alguien tiene clase después de esta hora? Yo, profe. ¿No? Yo tengo entrega de empresa, pero hágale. No, Entonces, profe. no, nadie, bueno, mejor, les voy a dar las 2 horas para que lo puedan subir. Entonces tienen de 5 de la tarde prácticamente, 5 o 6, hasta las 7 de la noche, ¿sí? Quiero que hagan un buen trabajo. Profe. Les digo, regálame un segundo, les voy a decir por qué les voy a hacer un trabajo, porque les fue muy mal en el taller. Entonces, no tengo talleres superiores a 3.8, ¿sí? Y tengo talleres de 2.8, 2.5, por no ponerles 2.5, les puse 2.8. Y después les voy a decir por qué, porque pues en entrega de en socialización de notas les voy a decir por qué tuvieron tantos errores, ¿sí? Digamos que se equivocaron en muchas cosas y aparte de eso, omiten cosas que no se deben omitir a la hora de hacer los ejercicios, como hasta las tablas. Entonces, van a hacer esa actividad, van a hacer un cuadro sinóptico de lo que es ondas electromagnéticas y van a hacer un mapa mental de lo que es toda la parte de energía y radiación electromagnética, que es lo que pues me interesa que aprendan, ¿no? Que bueno, que hayan aprendido el día de hoy. ¿Listo? ¿Se entendió la actividad? Uno por grupo, ¿verdad, profe? Sí, suban uno por grupo, porque por ahí hay un grupo inteligente que todos los 3 estudiantes subieron ¿cómo es que se llama? Subieron el taller y pues no solo por grupo. Es esto, ¿qué? No es necesario que lo suban todos. Entonces, les voy a habilitar, les voy a colocar aquí en tareas para que yo me acuerde como quiz. Van a tener desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Preguntas, dudas, inquietudes. Recuerden que la próxima semana es el parcial el día martes, ¿no? Entonces, el martes de 12 a 2 tienen su parcial. Entonces, estudien mucho, ¿no? Si aprovecharon ir a asesorías, todavía tienen el lunes para que vayan a asesorías. Entonces, le voy a colocar aquí, el nombre es quiz, lo buscan como quiz segundo corte, ¿no? Profe, ¿puede explicar, dejar bien explicado ahí en el qué? Por escrito, ¿qué se debe entregar? Listo, ya le voy a colocar aquí. O sea, no entendí. Exacto. Entonces, es un mapa mental, voy a colocarle aquí, mapa mental de ondas electromagnéticas y cuadro sinóptico de energía, a ver si entendieron lo de energía de una onda electromagnética y dice acá, una
onda electromagnética y radiación. Es importante que entiendan qué es la radiación electromagnética. Pero tienen 2 horitas para que lo hagan, más que suficiente. Electromagnética. Ahí dice, mapa mental de onda electromagnética y cuadro sinóptico de energía de una onda electromagnética. Punto. Bien hechecito, ¿no? Entonces, ¿hoy es qué? Hoy es viernes 5, y la actividad se termina a las 19 horas. ¿Listo? Ya se pueden desconectar para que empiecen a hacer el trabajito. Hasta luego.